Muy bien. Pues bienvenidos todos, buenas tardes. Vamos a iniciar como lo hacemos siempre con nuestra sesión de meditación. Muy bien. Muy bien, vamos a iniciar con la yoga de las 9 respiraciones, teniendo presente y recordando su objetivo, que es el fortalecer tanto nuestra energía vital como lo que llamamos también las esencias vitales, propiciar el equilibrio entre las mismas para a través de ese medio propiciar la emergencia de un estado y condición mental más sano, más profundo, más funcional, que simultáneamente nos sirva para las diferentes tareas en las que nos involucramos. Entre estas, el estudio y la práctica del Dharma. Bien, nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Para ello recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad. Con la forma y en la postura de los 7 puntos, propia del Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil, constituido por el canal central, esto es por el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde se abre y extiende como un embudo, como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, hasta arribar a un punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Se extienden y suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo. En el caso de los hombres, el masculino a la derecha del canal central y para las mujeres en la posición inversa. Así, nos vinculamos a la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de la respiración del ánfora o de la vasija. Inhalamos la forma pura y clara del prana y exhalamos aquella grumosa y contaminada. Al inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Retenemos la respiración volteando la atención sobre de sí misma. Intentamos reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente más profundo, menos discursivo, quizá inclusive libre de elaboración. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si liberásemos una flecha a través de un arco. Emitimos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente al viento kármico.
Fortalecemos el viento de sabiduría en el medio del canal central del cual dependen las altas funciones de la conciencia. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino, 3 para el femenino, y culminamos con la yoga del Bumpachen o de la gran vasija. Inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales. Retenemos la respiración. Giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular. Le abrazamos en el gesto adamantino o el puño adamantino los dedos índices ligeramente extendidos. Y así, ejecutamos conjuntamente la yoga de las 9 respiraciones. Transitemos hacia la meditación de estabilidad, la práctica de la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con una actitud de suavidad y naturalidad volvamos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil al inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos cómo la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y así, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad,
nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual, la del análisis y la investigación, que nos permite propiciar a la experiencia, y la de la meditación, que nos conduce a su integración. Con esta instrucción presente en silencio, por unos minutos dediquémonos al cultivo de esta dimensión y aspecto de la práctica. Toda la atención sobre el respirar. Fortalezcamos la estabilidad, ese estado y condición mental profundamente imbuido, del todo saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el ciclo de la respiración. Al inhalar observemos si el mismo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidad, nos concentramos en la exhalación, y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación.
Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo, en la que suavemente focalizamos la atención. Una vez más de experimentar extremediación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Como es costumbre, reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su condición de ocio y oportunidad, en el contexto de sus 8 libertades y 10 riquezas, las personales y las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad. Y así la gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora, para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio, del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca. Podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, por naturaleza y siempre temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte, siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir, tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella, sus impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a cultivar y fortalecer las positivas y virtuosas, a identificar, debilitar y trascender las negativas, las no virtuosas. Finalmente comprendamos las limitaciones propias de la existencia cíclica de la vida condicionada por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión.
Como en esta, todos los seres sufren como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los Arhats, los héroes o Bodhisattvas. Indirectamente, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian y ayudan. Y a manera central, la figura del Ama, el vínculo con el Dharma, el punto en donde sus cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes. Así afirmamos: Lamala, Kyabsun Chio, Sanjela, Kyabsun Chio, Chula, Kyabsun Chio, Gendunna, Kyabsun Chio, Lamala, Kyabsun Chio, Sanjela, Kyabsun Chio, Chula, Kyabsun Chio, Gendunna, Kyabsun Chio. Transitemos hacia la meditación de vacuidad. Imaginemos cómo todo lo que nos rodea gradualmente se diluye o desvanece en el vacío. Este espacio, nuestra ciudad, país, continente y planeta. El universo con sus infinitos mundos. Nuestro cuerpo, referente físico con base en el cual comúnmente edificamos nuestro sentido de identidad personal. Todo ello se diluye, se desvanece en el vacío. Lo único que permanece es la función primaria de la conciencia, esto es su mera claridad y darse cuenta. Descansemos en esta dimensión de la conciencia desnuda por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Transitemos ahora la fase de generación o creación del Guru Yoga Shakyamuni Buda. Imaginemos, sintamos como frente a nosotros, a la altura de nuestro entrecejo y a 1,5 metros, surgen 8 leones de nieve. Dispuestos en un cuadrángulo, recordamos, representan la valentía, el arrojo o la osadía, que por naturaleza se conciben indispensables en el sendero del desarrollo evolutivo. Sobre sus lomos aparece un trono dorado y enjollado que representa la realeza, la natural dignidad del estado lúcido y despierto de la mente. Sobre el mismo aparece una flor de loto blanca y luminosa de 8 pétalos abierta que representa nuestra naturaleza búdica. Sobre de la misma se manifiesta un disco lunar y solar en forma de cojines que simbolizan la red de cualidades positivas y sabiduría profunda que sustentan al sendero las 2 acumulaciones. Y sobre estos gradualmente se manifiesta la figura de Shakyamuni Buda. Le concebimos radiante, luminoso y translúcido, presente mas ausente de sustancialidad, la síntesis entre la apariencia y vacuidad. Se encuentra sentado en la postura real, en la postura adamantina, sus piernas entrecruzadas, simbolizando así la maestría de la fuerza del samadhi, y con esta la plena funcionalidad mental. Su mano derecha toca la tierra con el dedo medio, haciéndola testiga de su victoria sobre el triple veneno, la ignorancia, el apego y la aversión. Mientras que la izquierda descansa sobre su regazo con la palma hacia arriba, simbolizando el desarrollo de la atención unipuntual. Sobre la misma aparece la escudilla del renunciante, que a su vez contiene el néctar o el elixir de la larga vida y la sabiduría.
Se encuentra ataviado con la vestimenta propia del cuerpo, la vestimenta propia del bhikshu, del renunciante, elaborada en retacería de tela, simbólica de su victoria sobre los 8 intereses mundanos. Como todos los mahasattvas, los grandes seres manifiestan una pequeña protuberancia sobre la coronilla de su cabeza, que simboliza la actualización de sus potenciales cognitivos, energéticos y emocionales. A su vez despliega las 32 marcas mayores como las 80 menores de un Buda, simbólicas de la actualización de las actividades liberadoras o perfecciones, y en el que síntesis de los potenciales que en el sendero deseamos actualizar y obtener, tomamos refugio y le decimos: querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que tanto individual como colectivamente hoy nos anima. En consecuencia, a su alrededor surge el campo del mérito, la comunidad de seres despiertos. Miriadas de Budas y Bodhisattvas, seres liberados, Dakas, Dakinis y protectores, Iram, Shavakas, Pratyeka Budas, Yogis y Yoginis. Recordemos, todos representando los diferentes aspectos a cultivar y desarrollar en el camino que conduce al despertar. A nuestro alrededor aparecen innumerables seres sensibles, provenientes de los diferentes reinos propios de la existencia cíclica, pero hoy todos dotados de la apreciada plataforma humana, y a su vez animados por el espíritu de la emergencia definitiva que en nosotros contagia. Del corazón de Shakyamuni Buda se irradia un intenso haz de luz blanca. Imaginamos se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones. Y al arribar al campo del mérito, en este propicio detona una honda y profunda transformación. Budas y Bodhisattvas reaparecen, pero ahora dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda. Animados del espíritu de la emergencia. Ilustrando la unicidad de la mente despierta. De Budas y Bodhisattvas se irradian haces de luz y claridad a todas las direcciones. Los que sentimos descienden sobre de nosotros como una lluvia de bendiciones, que a su vez establece un puente y vínculo de interacción entre nosotros y estos seres de sabiduría. Grandes como montañas y pequeños como partículas de polvo irradian réplicas de sí mismos, las que ahora se funden en la figura central de Shakyamuni Buda, incrementando su luz y presencia por 1000. Le imaginamos y concebimos como una montaña de oro iluminada por 1000 soles. Y ahora imaginamos o sentimos como del área de la frente y coronilla de su cabeza surge un halo de luminosidad de color blanco radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación física del cuerpo adamantino de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la frente y coronilla Shakyamuni Buda a nuestra propia frente y coronilla, a la de los seres que nos rodean. Penetra en nosotros como un espeso néctar que recorre las paredes internas de nuestro cuerpo y del mismo arrastra sus impurezas y limitaciones. Imaginamos esto acontece en 3 etapas. En la primera imaginamos se purifican nuestras limitaciones físicas presentes. Salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano como miriadas de alimañas, que al abandonarnos se diluyen o desvanecen en el vacío. Imaginamos también se purifican nuestras limitaciones físicas potenciales, quizá como nuestras debilidades genéticas. Salen de nuestro cuerpo como pus, sangre coagulada y ennegrecida, que una vez más al vertirse sobre la tierra en esta opera como un nutriente. Y finalmente sentimos se purifican nuestras limitaciones físicas, aquellas resultantes de nuestra interacción
con diferentes contaminantes ambientales, los auditivos, gustativos, táctiles y olfativos. La visión kármica que nos ata a la existencia cíclica, los eventos ambientales y estelares que nos son detrimentales, las acciones físicas negativas que hayas hemos desplegado. Todo esto se purifica. Sale de nuestros cuerpos por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como miriadas de alimañas que se diluyen y desvanecen en el vacío. Donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. El corazón de la purificación. Comenzando por el arrepentimiento que distinguimos de toda forma o expresión de culpa. La determinación de enmienda. La convicción de reorientar a nuestras vidas en la dirección positiva y segura que simbolizamos a través de la triple joya. La necesidad de cultivar una mentalidad altruista que contrarreste el egoísmo. Y de corregir el daño que a través del cuerpo hayamos propiciado en otros o en nosotros mismos. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Om dentro de nosotros 3 veces. Finalmente sintamos cómo se lleva a cabo el proceso de la purificación verbal o comunicativo. Toda tendencia hacia el uso de un lenguaje que divide y daña, que se muestre irreflexivo o que distorsiona y exagera la realidad, en especial cuando nos vemos movidos por fines autocentrados y egoístas. El néctar de purificación de Vajrasattva, el néctar de purificación o la luz intensa de color rojo se irradia de la garganta del Buda hacia nuestra propia garganta y boca. Penetra en nosotros, nos satura, inunda y elimina nuestras impurezas verbales y comunicativas. Una vez más y donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba A dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz roja, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones verbales, las propias, las de los seres que nos rodean. Se han visto purificadas y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones, en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Ahora
Ahora imaginamos o sentimos como del área del pecho del Buda surge un halo de luminosidad de color azul radiante, cual simboliza o representa la energía de la transformación mental y emocional, de la cognición adamantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad sobre irradiado del pecho del Buda hacia nuestro propio pecho. Penetra en nosotros, los seres que nos rodean, disipa y elimina nuestras impurezas mentales y emocionales. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Hum dentro de nosotros 3 veces. Hum. Por el poder de la luz roja, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones verbales. Las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestro cuerpo irradia esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Y ahora imaginamos o sentimos cómo se lleva a cabo el proceso de la purificación simultánea. En este cualquier remanente de nuestras impurezas físicas, mentales y comunicativas se ve purificado. Recibimos los 4 empoderamientos. Y nuestro cuerpo se transforma en una matriz de luz y claridad multicolor. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de estas 3 sílabas dentro de nosotros 3 veces. Om.
Por el poder de estas tres luces, imaginamos nuestras limitaciones físicas, mentales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora, como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad multicolor a todas las direcciones, en cuya sensación descansamos por un momento, en un estado y condición libre de elaboración. Contemplando al Buda le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que individual y colectivamente nos anima y así afirma, queridos hijos e hijas de la buena familia del Mahayana. Les aseguro que a través de esta práctica sus limitaciones son purificadas. Se traslada, se coloca sobre de la coronilla de nuestras cabezas. 4 dedos por encima de estas y 8 por detrás de la línea original del cabello viendo nuestra misma dirección. Y ahora transitamos a la fase de integración. Budas y bodhisattvas irradian haces de luz y claridad. Penetran por la coronilla de la cabeza de Shakyamuni Buda y se funden en este. Los 8 leones de nieve se disuelven en el trono dorado y encollado, el trono dorado y encollado en la flor de loto en el disco lunar y solar, y esto es en Shakyamuni Buda. Ahora Shakyamuni Buda se disuelve en luz y claridad, penetra por la coronilla de nuestras cabezas y se funde en nosotros como el agua se diluye en el agua. Imaginamos que no queda resto alguno de nuestra identidad ordinaria y convencional animada por nuestra historia individual, y reemergemos dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, de todas sus cualidades y habilidades. Así, el universo reaparece, pero como lo hace la cognición adamantina de un Buda, como un Budaverso, como un entorno exaltado en donde todos los seres son Budas, los sonidos mantras, y en donde todo es perfecto, radiante y luminoso. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de Shakyamuni Buda 108 veces. Tayataum Muni Muni Mahamuni Soha. Tayataum Muni Muni Mahamuni Soha. Tayataum Muni Muni Mahamuni Soha. Tayataum Muni Soha. Tayataum Muni Muni Mahamuni Soha. Tayataum. Tayataum.
Tayata Muni Muni Mahamuni Soha. Transitemos a la fase de perfeccionamiento. En la misma simulamos la transición del dormir y el morir. La natural emergencia de la luz clara esencial de la mente con la que buscamos familiarizarnos. Cultivar la habilidad de reconocerla, especialmente durante la transición del morir, donde se hace particularmente presente y clara, libre de oscurecimientos, cuyo reconocimiento implica el despertar y la iluminación. Imaginemos entonces en nuestro medio una vez más surge el canal central, esa espiga luminosa de color azul profundo. Concibamos como Shakyamuni Buda se disuelve en luz y claridad, penetra por el canal central y se aposta en el medio del mismo a la altura del chakra del corazón con sus ojos bien cerrados, lo cual emulamos. Vientos sutiles primarios y secundarios emprenden su travesía hacia la gota indestructible, en el centro del chakra del corazón. Las gotas neurales masculinas descienden por la parte superior del canal central. Las femeninas ascienden por la parte inferior del mismo. Se concentran sobre y debajo de la gota indestructible. Y en el instante en que escuchamos el palmear de las manos, ésta se fisura y libera la luz clara esencial de la mente, la conciencia primigenia libre de elaboración. Intentamos reconocer y descansar en la misma por un momento. Y así terminemos por dedicar el mérito. Deseemos cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos desarrollado o cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Oma hum benzi guru bama siddhi hum. Oma ni bame hum. Tayata muni muni mahamane soha. Oma hum. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Bien. Bien. Recordarán que hemos estado hablando acerca del proceso de la transición del morir y particularmente el trance que acompaña a el fin del bardo doloroso de la muerte con el que nosotros abandonamos directa e indirectamente la condición de esta particular y presente existencia y el inicio de la travesía que nos llevará ya sea a la liberación, a la plenitud del despertar, o que opera como el preámbulo de una nueva
existencia condicionada, el entreestado luminoso de la emergencia de la realidad objetiva, o como también comúnmente se le conoce, el entreestado de las cosas como son o de la talidad, el chuñi bardo, ¿sí? O el bardo del Dharmata. Ahora, ¿qué es lo que acontece durante esa transición? Hemos comentado que la condición que hoy nos caracteriza, que es una por naturaleza compuesta, tiende a descomponerse. Evidentemente, durante el proceso de la transición del morir, lo que acontece es que el conjunto de los 5 skandhas, de los 5 agregados que a nosotros nos comprenden, experimenta y transita por un proceso de desorganización o entropía. Nuestro cuerpo naturalmente cesa, esto es, deja de operar y servir como soporte para la conciencia, consecuente precisamente de su atrofiamiento y desorganización, y así también lo irán haciendo primero la dimensión grosa de la conciencia, que naturalmente opera y funciona a través del cuerpo, es condicionada por este y simultáneamente lo influencia y condiciona. Así también acontecerá con otra dimensión grosa de la conciencia, que es la conciencia aflictiva. Lo hará también en su momento con la última de las dimensiones propias de la conciencia grosa, que es la conciencia sustrato, o lo que llamamos el alaya vijnana. Y cuando este proceso arriba a su fase final, precisamente lo que acontece en el periodo concluyente del entreestado doloroso de la muerte, específicamente aquel que es descrito como la instancia de la emergencia de la luminosidad base, abandonamos técnicamente esta vida, la conciencia se separa del cuerpo y emprende una travesía que le puede conducir, decía, en dependencia de su madurez, al reconocimiento de su naturaleza esencial, lo cual implicaría la plenitud del despertar y la iluminación o la liberación, o la continuidad hacia el entreestado kármico del devenir, en donde pues nos vemos expuestos a diferentes tipos de experiencias visionarias de las que hablaremos y discutiremos, y en donde el karma se consolida finalmente para propiciar un nuevo renacimiento dentro del contexto de la existencia condicionada, dentro del samsara. Proceso que a lo sumo toma, se piensa, 49 días humanos, en ciclos de 7 días. Pero de eso hablaré cuando lleguemos al entreestado kármico del devenir. Por ahora, hemos comentado que precisamente lo que acontece durante este proceso natural de transición es que el compuesto mente-cuerpo experimenta un proceso de desorganización y entropía. El último de los elementos que experimenta dicha transición es el de la conciencia. Recuerden, desde la perspectiva de la tradición budista, nosotros estamos compuestos de 2 primarias dimensiones. Una física, lo que llamamos el agregado de la forma, y una dimensión mental, cognitiva, emocional, que está compuesta de el agregado de las sensaciones y sentimientos, el agregado de las percepciones, el agregado de los condicionamientos y finalmente el agregado de las conciencias, ¿sí? El agregado de la forma se refiere primariamente a nuestra corporeidad y la operación de nuestras bases sensoriales físicas en contacto con sus respectivos objetos. El agregado de la conciencia se refiere primariamente a la conciencia grosa, a la psique, ¿sí? En el contexto de esta teoría propia de la psicología, la psicología del sendero del diamante, que plantea 3 distintas dimensiones de la conciencia grosa o la psique, la conciencia sutil, el alaya vijnana, y la conciencia en extremo sutil a la conciencia primigenia. Bueno, en el tránsito del morir, la conciencia grosa se desorganiza. Así cesa la función de las sensaciones y sentimientos, la función de las percepciones y la función de los condicionamientos, que se refiere primariamente a los eventos mentales, las estructuras cognitivas con las cuales nosotros conceptualmente interactuamos con el mundo de la experiencia del estado de vigilia. 5 eventos mentales omnipresentes, 5 eventos mentales objeto asertivos, 11 eventos mentales virtuosos, 26 eventos mentales no virtuosos, 4 eventos mentales neutros. Por ahora eso no es importante, pero es la estructura de la conciencia que se disipa. Recuerden, cuando hablábamos acerca de la transición del morir, en las fases de la
de las disoluciones internas, la disolución de la apariencia blanca, del incremento rojo y de la negrura cercana al logro. En estas gradualmente los factores mentales, las funciones cognitivas de la mente conceptual se inhiben. Primero aquellas que son propias de la aversión, después las del apego y después las de la ignorancia, ¿se acuerdan? Y eventualmente surge la luminosidad base de la mente que demarca el tránsito hacia el entreestado del dharmata o de la talidad en general. Bien, hoy quería hablar un poquito acerca de eso que experimenta entropía y disolución durante esa transición, que es de los agregados el último, el de la conciencia. ¿Sí? Bueno, primero, ¿por qué se le llama skanda o agregado? La palabra skanda quiere decir en la lengua sánscrita, o se refiere, indica, señala, una colección de elementos. Porque, en contraste a lo que ordinariamente pensamos, nuestra conciencia existe como una entidad compuesta, es una colección de componentes transitorios y temporales. ¿De qué naturaleza? Mental, perceptual, cognitiva. Son o trátase de una colección de instantes de mera claridad y darse cuenta, ¿no? Así que, bueno, el agregado de la conciencia como punto de partida, ¿verdad? El quinto de los skandhas es llamado en la tradición de la psicología india Vijnana. ¿Sí? La palabra que utilizamos para referirnos a este y a la conciencia en términos generales es el término técnico de la epistemología budista, Vijnana. ¿Sí? Se refiere a aquello que conoce, se refiere a aquello que es capaz de propiciar y detonar una experiencia. Mas no implica en este contexto una dimensión superior de la conciencia, una vinculada, por ejemplo, al despertar, a la lucidez que es propia de la budeidad o la iluminación. Esto se expresa a través de un término alternativo dentro de la psicología budista, que es el término jnana. Así que aquello que experimenta entropía y desorganización durante la transición del morir es la dimensión grosa de la conciencia, la que llamamos psique, y que nosotros señalamos con el término técnico Vijnana. ¿Sí? La que aparece durante el entreestado luminoso de la emergencia de la realidad objetiva es la dimensión primigenia de la conciencia que llamamos jnana. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Ahora, la palabra Vijnana está compuesta de dos vocablos. El primero de estos es el término jnana, que quiere decir o se refiere a aquello que conoce, aquello que experimenta. Y el prefijo vi, ¿verdad?, que indica por naturaleza una división, que naturalmente señala la presencia de una separación. Se refiere a una conciencia que estructuralmente se encuentra dividida, Vijnana, ¿sí? Una conciencia que opera, que funciona a través de qué estructura, de la cognición dualista, ¿sí? Una que no es del todo plena, una que se encuentra limitada o fragmentada en general, una que se ha distanciado o separado de su origen, que es precisamente ese estado primordial del entender y el conocer no dual. ¿Se entiende esto? La conciencia ordinaria, en términos generales, la que opera en el contexto de la vida cotidiana, aquella con la que nosotros interactuamos, por ejemplo, en el estado y condición de vigilia con el mundo. ¿Sí? En algunos casos, el prefijo vi de Vijnana inclusive implica o comunica un sentido de negación, por lo que también implica una especie de inhibición al conocimiento, a la cognición, a la percepción. Vijnana es también una conciencia que no solo divide o que opera de forma dividida, sino es una conciencia que niega. ¿Y qué es lo que niega? La naturaleza de la realidad y la naturaleza de su condición esencial. ¿Sí? También podemos decir que esa conciencia ordinaria es al mismo tiempo una especie de conciencia inconsciente si nosotros la comparamos con la manifestación de la conciencia superior, que es la conciencia que llamamos primigenia o la conciencia que llamamos jnana. ¿Sí? Y sea que nosotros hablemos de la conciencia en el contexto de la psicología budista, ¿verdad?, donde se refiere
en este contexto esta función de la mente no despierta y que es el objeto de estudio de la psicología occidental o de las ciencias cognitivas occidentales, porque la única dimensión de la conciencia que éstas conocen es esta, la conciencia dualista, la conciencia ordinaria, la conciencia superficial, la psique, ¿verdad? Y que naturalmente opera y funciona en dependencia del cuerpo y por lo tanto está condicionado por este y por lo tanto también tiene y opera con la identidad que el cuerpo tiene. Por esa razón, esa conciencia en nosotros, que es personal, es humana, ¿sí? ¿Se entiende esa idea? En esta propuesta o en este sistema que propone la tradición del budismo tántrico de 3 dimensiones de la conciencia, se señala la presencia de esta primaria dimensión, la conciencia ordinaria, vijñana, la psique, en nuestro caso y temporalmente humana. Se habla de la segunda dimensión de la conciencia que corresponde a la octava conciencia. De esto hablaré en un momento, el alaya vijñana. De nuevo, trátase de una conciencia dualista, fragmentaria, pero que opera como una especie de receptáculo de las impresiones, hábitos y tendencias que a través de la mente, palabra y cuerpo, el individuo ha acumulado, ha fortalecido y reforzado a lo largo del tiempo sin principio. Y la conciencia primigenia, que ya no llamamos vijñana, sino ahora describimos con el término jnana, la que es descrita, por ejemplo, en la tradición tibetana por la palabra rigpa, ¿sí? Mientras que, en contraste, la mente ordinaria es llamada sem en la lengua tibetana. Inclusive se emplean términos distintos para distinguir estas distintas y alternativas dimensiones de la conciencia, ¿sí? En todos nosotros está presente la conciencia primigenia, subyacente a todas las funciones de la cognición ordinaria, pero se encuentra inhibida, temporalmente obnubilada, precisamente por el velo de las aflicciones que emanan de esa conciencia fragmentadora. Ahora recuerden, cuando hablábamos acerca de la cognición dual, ¿recuerdan lo que queremos decir por ella? Vale la pena recapitularlo, porque no estoy del todo certero, lo tengan presente, ¿sí? Les decía que, desde mi perspectiva, la metáfora más poderosa que podemos identificar y emplear para tratar de dilucidar y entender qué es lo que entendemos por una cognición dual es la de la experiencia del entreestado, del dormir y el soñar, la de la ensoñación. Cuando nosotros, y lo hacemos diariamente, transitamos por esa condición propia de la experiencia, nosotros nos vemos naturalmente expuestos a una variedad de diferentes apariencias visionarias, ¿no es cierto? Lo que comúnmente identificamos con los sueños. Y podemos con estos interactuar de 2 maneras, ¿verdad? O podemos transitar e interactuar por el periodo onírico, inconscientes de su naturaleza, esto es, incapaces de reconocer el mero hecho de que nos encontramos en el tránsito del soñar, incapacitados a aprender esas apariencias oníricas por lo que son oníricas, apariencias de sueño, ¿verdad? O, en contraste, podemos transitar el entreestado del dormir y el soñar dotados de una condición y habilidad en extremo distinta, la de la lucidez. Lo que distingue esa condición es que cuando nosotros transitamos por el entreestado del dormir y el soñar lúcidamente, esa habilidad nos permite ¿qué? Nos permite señalar, nos permite aprender al sueño como un sueño. Nos permite reconocer la condición por la que transitamos sin confusión alguna. Esto es, nos permite darnos cuenta que en efecto estamos en el tránsito no solo del dormir, sino del soñar, ¿verdad? Y cuando este es el caso, ¿qué sucede? En esencia, que el individuo es capaz de señalar y entender la condición ilusoria de las apariencias oníricas. La condición ilusoria de las apariencias oníricas, como tantas veces les he compartido, no quiere decir ni se refiere al señalamiento o el entendimiento de que dichas apariencias no existen del todo, conclusión a la que comúnmente nosotros arribamos, pero de forma equívoca y extrema, ¿sí? Cuando tú te levantas, volteas tu atención hacia la memoria de la experiencia de la noche,
Muy comúnmente dices, esa experiencia es falsa, inexistente. Los sueños por los que transité en la noche no existen. Eso es una conclusión extrema. Porque los sueños por los que transitas durante la noche existen. Sin embargo, no existen como aparecen. ¿Se acuerdan de esta distinción, no? ¿Por qué existen? Porque cumplen el criterio primario de existencia, no solo propio de la filosofía budista, sino inclusive de la física occidental. En esta se dice que un fenómeno existe si manifiesta dos cualidades. La primera es si manifiesta eficacia causal, y la segunda, ¿verdad?, es si dicho fenómeno aparece por lo menos alguna de nuestras diferentes bases o ventanas sensoriales. Si sujetan ustedes a las apariencias oníricas ese criterio, ¿lo cumple o no lo cumple? ¿Lo satisface o no lo satisface? Primero, ¿las apariencias oníricas, los sueños, pueden producir efectos? Por supuesto, lo hacen en la experiencia que el individuo tiene en el tránsito onírico, y no solo eso, lo hacen también en la experiencia que el individuo puede tener y derivar en el tránsito de vigilia. Los sueños pueden afectar cómo te sientes y cómo actúas durante la vigilia, ¿no es cierto? Te afectan, tienen efectos. 2. ¿Los sueños aparecen por lo menos alguna de nuestras bases sensoriales? Sí, lo hacen a la mental. Por lo tanto, ¿qué concluimos? Que los sueños existen. El punto es que existen como sueños. Y el problema es que cuando nosotros interactuamos con estos, ausentes de conciencia, de lucidez, pensamos que existen como a nosotros aparecen. No como sueños, sino como entidades dotadas de realidad objetiva. ¿Y qué quiere decirse con esto? Entidades dotadas de realidad objetiva. Que cuando uno transita por un sueño ausente de lucidez, uno concibe que esas apariencias existen en efecto independientes a la mente que las sueña. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la realidad? Que esas apariencias existen, pero del todo dependientes, lo cual es lo mismo que decir inseparables a la mente que las sueña. No existen independientes a ella. Son una mera designación de la conciencia conceptual. ¿Se entiende eso? Ahora, en los sueños tú también manifiestas una identidad determinada. Te sueñas siendo alguien. Por ejemplo, y comúnmente esa identidad en el sueño se manifiesta en continuidad de aquella que nosotros hemos cultivado, reforzado y con la que nos hemos familiarizado en el estado que precede al dormir, que es el de vigilia. Por ende, y comúnmente una persona ensuéñase con la identidad que tiene en el estado de vigilia. Por ejemplo, yo me sueño con el cuerpo que tengo ahora y dotado de la identidad que abrazo en este momento, en esta vida. La de mexicano, la de hombre, la de Tony Karam, digámoslo así. ¿Hasta aquí me siguen? Ahora, cuando yo no soy lúcido en un sueño, ¿cómo concibo? ¿Cómo interpreto a esa identidad? A ese cuerpo y a esa identidad. Bueno, si no estoy consciente de que estoy soñando, también a la misma le atribuyo realidad objetiva. Le concibo existir independiente a la mente que le está soñando. Muy similar a lo que ustedes hoy experimentan por lo que transitan y cómo conciben a su cuerpo en este momento. Le conciben como una entidad independiente a sus pensamientos, ¿no es cierto? Y simultáneamente en los sueños nosotros desplegamos toda variedad de actividades, ¿verdad? Y también que proyectamos sobre esas actividades realidad objetiva, ¿verdad? Esto es, las concibes como existiendo independientes de la mente que las produce. Ahora, una de dos. O cuando te tornas lúcido en un sueño, o cuando transitas a la condición de vigilia, entre comillas, despiertas, y te das la oportunidad de voltear tu atención a las experiencias de la noche, que develas tanto de las apariencias oníricas, como de la identidad que manifiestas durante el sueño, como de las experiencias que tienes en este. Lo que fácilmente entiendes y develas es su condición ilusoria. ¿Y qué entiendes como ilusorio de esas apariencias? Que se manifestaban como independientes a la mente que las sueña, pero que en realidad existen dependientes a la mente que las sueña, que no son independientes a esta, que no pueden separarse de la misma. ¿Hasta aquí me siguen? Bien, ahora, la condición no dual es algo muy similar.
No es que una persona que actualiza la condición no dual entienda que todo es uno, porque esta es también una interpretación equivocada de lo que la tradición budista predica por no dualidad. Lo que más bien una persona entiende empírica, experimentalmente, cuando arriba a esa dimensión de la experiencia, es que nada existe separado lo uno del otro, y particularmente por lo que concierne a la construcción de nuestra experiencia, que es todo lo que conocemos del mundo, nada existe independiente a ella. Todo aquello que nosotros experimentamos pasa por el filtro de la conciencia que lo experimenta y lo interpreta. Y desde esa perspectiva, estamos, como lo hacemos en el sueño, ensoñando el mundo. ¿Por qué? Porque la conciencia está creando la experiencia que tenemos en este momento a momento. Ahora, ¿es esto algo de lo que somos lúcidos? No, la mayoría de nosotros no tenemos conciencia de ello. Y por lo tanto, todas esas apariencias y experiencias transitorias les proyectamos y atribuimos realidad objetiva. Y así entonces somos presa de las mismas y nos vemos por estas esclavizados. Lo mismo que acontece en un sueño no lúcido. ¿Hasta aquí me siguen? Muy bien, ahora. La conciencia grosa, ¿verdad? Lo que llamamos vijñana. Esa conciencia, ¿verdad? Es personal. ¿Por qué es personal? Porque trátase de una dimensión de la conciencia que emerge en relación al cuerpo, opera siempre en vínculo al mismo, y cuando éste experimenta entropía durante el tránsito del morir, también se desorganiza con éste. Por eso se dice es una conciencia personal. Es una conciencia que emerge en una cercanía, en un vínculo inseparable de la persona que somos corporalmente y circunstancialmente ahora en esta vida. Pero es una conciencia dualista, fragmentaria, que desconoce precisamente la interdependencia de todos los fenómenos, de la conciencia con el mundo de la experiencia. Y por tanto es, por definición, una conciencia aflictiva. Es una conciencia que da pie al velo de las aflicciones. Es una conciencia dominada por la ignorancia. ¿La ignorancia de qué? De la naturaleza ilusoria de las apariencias. Es una conciencia que opera a través de mecanismos como lo son en consecuencia el aferramiento, el apego y la aversión. Y es una conciencia que perpetúa la circunstancia que llamamos samsara. La tradición budista habla de una dimensión más sutil de la conciencia. A esa le llama ya no solo vijñana, sino alaya vijñana. Es la conciencia dualista, pero es una conciencia bodega, receptáculo, en donde se resguardan las impresiones y tendencias de infinitas vidas. En contraste a la conciencia grosa, esa conciencia no es personal, es una conciencia transpersonal. ¿Por qué se le llama transpersonal? Porque trasciende la personalidad con la que contamos, la que hemos creado y solidificado en esta vida. ¿Por qué? Porque es una conciencia que precede a la conformación del cuerpo y no opera en determinación de éste. Es una conciencia que puede funcionar en independencia del cuerpo físico, aún mientras estamos vivos. Y es una conciencia que subsiste a la desorganización del cuerpo en la transición del morir. Por tanto, no puede ser una conciencia personal, o sea, vinculada o determinada por la persona presente. Es una conciencia que trasciende esa persona, que precede esa persona. Por eso se le llama transpersonal. ¿Me doy a entender? Sigue siendo una conciencia dualista. Por lo tanto, sigue siendo una conciencia aflictiva y sigue siendo una conciencia que perpetúa la condición del samsara. Pero es una conciencia más sutil y es una conciencia menos vulnerable que la conciencia grosa, la psique, ¿sí? Que es, por cierto, la única dimensión de la conciencia que se conoce y estudia dentro de las ciencias cognitivas en Occidente. Se desconoce la existencia de la conciencia sustrato y se desconoce por un prejuicio, y ese prejuicio es la noción de que la conciencia es y existe por naturaleza como una propiedad emergente del organismo físico. Por lo tanto, no se conciba que puede existir una dimensión de la conciencia que no opere a través del cuerpo. Y así entonces se infiere que no puede existir conciencia que preceda al cuerpo y que no subsiste dimensión alguna de conciencia a la transición
o a la desorganización del cuerpo en la transición del morir, sin importar la evidencia que indique lo contrario, aunque sea evidencia empírica, dura y difícil de negar, por prejuicio se dice, no existe. Y después existe la última dimensión de la conciencia, que es la conciencia primigenia. A esa ya no le llamamos vijñana porque ya no es una conciencia dualista. Le llamamos jnana porque es una conciencia intuitiva, es una conciencia directa, es una conciencia que existe más allá de la dualidad. Por lo tanto, existe más allá de lo que llamamos existencia o no existencia, ¿verdad? Realidad o no realidad, cerca o lejos. En fin, de cualquiera de las etiquetas conceptuales que podamos proyectar sobre el mundo de la experiencia. No es eso. Se dice entonces que esa conciencia es inefable. En otras palabras, no la podemos describir a través del medio del lenguaje. Sin embargo, es una conciencia que puede experimentarse. No puede describirse, o todo lo que de la misma digas es una mera aproximación, pero puede experimentarse. Bien, ahora, ¿cuál es la conciencia que experimenta el tránsito de la muerte? La conciencia grosa y la conciencia sustrato, que corresponden al quinto de los skandhas, que es el que llamamos el de la conciencia vijñana. ¿Hasta aquí vamos? Bien, ahora, esa conciencia, o el agregado de la conciencia, está compuesto de 8 aspectos. ¿Ok? Los primeros 6 operan a través de nuestras distintas bases sensoriales. ¿Cuáles son las bases sensoriales? La mental, la visual, la auditiva, gustativa, táctil, olfativa, ¿verdad? Esas son las 6 bases sensoriales. Ahora, todos nuestros distintos agregados son interdependientes, ¿verdad? Y la conciencia se afirma, naturalmente permea a todos estos. Ninguno de ellos pudiese naturalmente funcionar sin la presencia del agregado del skandha de la conciencia. ¿Sí? Por ejemplo, el agregado de la forma se trata de la, digamos, desnuda o mera existencia de la apariencia y el sentido de un objeto. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hace la conciencia? Trae a esa, vivifica a ese objeto, ¿no? Lo hace consciente. Es la diferencia entre la mera claridad y el darse cuenta. Mera claridad, ¿verdad? Simplemente refleja la presencia del objeto, pero no es consciente de que el objeto está ahí. Eso lo hace el darse cuenta, que corresponde al agregado de la conciencia, ¿sí? Y por su parte, naturalmente, el agregado de la conciencia depende del resto de los skandhas para poder funcionar y operar, del skandha de la forma, del skandha de las sensaciones, sentimientos, el skandha de las percepciones y de los condicionamientos. Pero no se trata la conciencia de una entidad fija, es una entidad sujeta constantemente a un proceso de transformación y movimiento, no es un estado abstracto o puro de la conciencia. Es por definición, insisto, impermanente, cambiante, un proceso dinámico. Es un proceso más que una entidad, en realidad. ¿Sí? Ahora, los primeros 6 aspectos de esta conciencia son la conciencia visual, auditiva, gustativa, táctil, olfativa y la conciencia mental ordinaria. ¿Sí? La última de esto es la conciencia mental, es una que podemos nosotros igualar o equiparar a la mente pensante de la vida cotidiana, la que opera en nosotros en este momento, ¿verdad? La que coordina la información que recibimos naturalmente de nuestras diferentes bases sensoriales y la que experimenta el mundo a través de pensamientos, sensaciones, sentimientos y todo lo que pasa a través de nuestros sentidos del mundo externo, ¿verdad? Todas las ideas y emociones que surgen dentro de nosotros, todas las imágenes mentales, precisamente operan como los objetos de la conciencia mental. Y estos 6 diferentes tipos de conciencia
son los que operan en el nivel ordinario del estado de vigilia. Son con los que nosotros comúnmente operamos o funcionamos. Insisto, son los que conocemos y simultáneamente los que las ciencias cognitivas señalan como existentes e identifican con mente, conciencia y con nosotros. Ahora, desde la perspectiva de la psicología budista, el séptimo aspecto de esta conciencia es llamado la conciencia aflictiva. ¿Sí? La conciencia mental aflictiva. Es responsable de la fabricación del yo, del ego, de la identidad personal. Trungpa Rinpoche, mi primer maestro tibetano, le llamaba la mente obnubilada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se encuentra precisamente bloqueada, inhibida, velada por la ignorancia, que en este contexto es el desconocimiento de la naturaleza no dual de las apariencias, ¿verdad? Es una conciencia fundamentalmente aflictiva en consecuencia, ¿sí? Ahora, la palabra que utilizamos en la lengua sánscrita para referirnos a esa aflictividad es la palabra klesha. ¿Han oído hablar de ese término? Klesha. Ahora, la palabra klesha, que comúnmente traducimos por aflicción, literalmente quiere decir dolor. Klesha quiere decir un dolor, ¿sí? Ahora, ¿qué dolor? Uno que nos puede lastimar y nos puede torturar, ¿verdad? El dolor de no conocer la realidad, el dolor de divorciarse de las cosas como son, ¿sí? El dolor que nos separa de la conciencia despierta. Bien, ahora, recordarán ustedes, cuando el sendero se presenta desde la perspectiva del marco de las 4 nobles verdades. La primera de las 4 nobles verdades es la verdad del sufrimiento, dukkha, ¿no es cierto? La segunda de las 4 nobles verdades es la verdad conocida como la de samudaya, origen, causa. Ahora pregunta, ¿cuál, desde la perspectiva de esta propuesta primaria que comprende el corazón del Buda Dharma, cuál se contempla y concibe como la causa primaria, el origen de nuestros conflictos, dificultades y de nuestro sufrimiento constante, incontrolable y recurrente? ¿Cuál es la causa primaria? Evidentemente existen una miriada de causas secundarias o cooperativas, incontables, pero ¿cuál es la causa primaria? La ignorancia. ¿De qué? De la naturaleza de la realidad, de la manera en que las cosas son, la condición propia de los fenómenos externos o internos, su condición ilusoria, ¿verdad? Pero también en la tradición budista se dice que la causa primaria de nuestras dificultades y problemas se centra en 2 elementos adicionales a la ignorancia, naturalmente consecuentes de la ignorancia. ¿Y cuáles son esos 2 elementos? ¿Se acuerdan? Por un lado, pero antes del apego y la aversión se dice que los 2 elementos primarios que propician nuestras dificultades y problemas son los kleshas y el karma. Entonces, ¿cuál es la causa primaria de nuestras dificultades y problemas? Avidya, ¿sí? Ignorancia, klesha, aflicciones mentales y emocionales derivados de esa ignorancia, y karma, la actividad contaminada por esa ignorancia, por esas actitudes aflictivas que propicia todo género de dificultades y problemas recurrentes. Entonces el samsara tiene 3 patas, ¿no? Ignorancia, aflicciones y karma. La actividad que desplegamos movidos por esas aflicciones. ¿Se entiende eso? Entonces, la séptima conciencia es esa mente afligida. ¿Por qué? Por la ignorancia. Y por todas las distintas distorsiones que esa ignorancia en nosotros propicia y produce a través precisamente del apego y la aversión. ¿Sí? Muy bien. Y ahora la octava de esas conciencias. Estamos hablando de la conciencia grosa. Recuerden, la conciencia grosa tiene 7 aspectos. Las 6 conciencias sensoriales ordinarias, las 5 físicas y la mental conceptual, la conciencia aflictiva, que es aquella que está empapada de la ignorancia, de los kleshas y de la actividad contaminada o el karma, y la octava conciencia, que es
el alaya vijnana, el que conocemos como la conciencia receptáculo o bodega, ¿verdad? Ahora, la séptima conciencia, la conciencia aflictiva, está en una posición muy particular. Se encuentra entre las 6 conciencias sensoriales y la conciencia sustrato, o el alaya vijnana. Puede ver hacia un lado y ver hacia el otro. Pero la conciencia sustrato, ¿verdad?, encuentra esto mucho más difícil. No puede ver hacia arriba, más bien permanece en su dimensión, ¿sí? La conciencia, la séptima conciencia, puede mandar mensajes de nuestros sentidos, de nuestra facultad mental, ¿verdad? Puede tomar, por ejemplo, información de los bancos de memoria que se resguardan en la conciencia sustrato, cuando quiera que esto sea necesario durante el estado de vigilia o en la vida cotidiana. Y nos provee de acceso a una vasta, digamos, biblioteca de información presente en todos nosotros, que se encuentra continuamente en proceso de utilización, ¿verdad? Y que determina y influencia muchos aspectos de la experiencia que tenemos en la vida cotidiana. Esa es la conciencia sustrato, ¿sí? Entonces esta octava conciencia es la base de las otras 7, ¿sí? Sostiene, resguarda las impresiones que dejan las experiencias que hemos tenido a lo largo del tiempo sin principio. Las experiencias que hemos nosotros cultivado a través de el resto de las conciencias. La conciencia aflictiva y las 6 conciencias sensoriales, ¿verdad? Todas las actividades que llevamos a cabo dejan esas impresiones, esas tendencias que se resguardan en esta conciencia receptáculo, pero que también operan como una influencia muy importante en la conformación de nuestra experiencia a través del karma, ¿sí? Bien. Sin embargo, esta dimensión de la conciencia sustrato, todavía es algo difusa. Es una conciencia que todavía no está del todo diferenciada, si ustedes gustan. Ni siquiera es del todo dependiente de este particular cuerpo y de esta vida. Decíamos, precede esta vida y subsiste a el colapso de la misma. Es potencialmente una sensación, un sentido de ser, pero todavía no representa un individuo total y completamente conformado. Lleva consigo la continuidad de los efectos kármicos de una vida a otra o a la siguiente, y crea o es responsable de la creación de un cuerpo mental, que es aquel con el que nosotros transitamos el entreestado del morir y el renacer, ¿sí? Este depende de la conciencia sustrato, que es muy similar al cuerpo que se tiene en la transición del soñar. Ahí también tenemos un cuerpo mental. Ese lo crea la conciencia sustrato, ¿sí? Pero a pesar de lo que comento, ¿verdad?, y que corresponde a lo que ordinariamente nosotros concebiríamos como una especie de mente inconsciente, pero no puede identificarse con la mente inconsciente de la psiquiatría y psicología occidental, porque esa dimensión inconsciente de la mente todavía corresponde a la conciencia grosa. Es una especie de mente inconsciente del inconsciente, todavía más profunda, digámoslo así, ¿no? Pero se le sigue llamando conciencia, ¿por qué? Porque siempre está presente y siempre está potencialmente consciente, aún en el contexto del sueño profundo sin sueños, que parece manifestarse como una dimensión inconsciente, ¿verdad? Donde quiera que hay mente, hay conciencia, ¿sí? Los dos términos se utilizan como sinónimos en este contexto. La mente, la conciencia, simultáneamente está muy cercanamente ligada al prana, a la energía vital, a la fuerza vital, si ustedes gustan. Es equivalente, en cierto sentido, a la misma, porque mientras estamos vivos, hay prana y hay conciencia, ¿verdad?
Y cuando estamos muertos es porque el prana ha cesado, abandonado el cuerpo y porque la conciencia se ha separado del cuerpo. Y a través de la meditación es inclusive posible para el individuo penetrar en esta dimensión de la conciencia sustrato, purificarla y transformarla en la conciencia primigenia, o reconocer la conciencia primigenia. Bien, ahora, normalmente nosotros encontramos muy difícil el poder directa, intuitivamente experimentar nuestra naturaleza búdica. ¿Y por qué nos es tan complejo señalar, identificar y descansar en ella? Porque ésta se encuentra oscurecida, literalmente obnubilada por la conciencia sustrato. Y por tanto, simultáneamente la conciencia aflictiva, y así también por las conciencias grosas, las conciencias sensoriales, que operan y funcionan a través de la fragmentación dualista, que simultáneamente las aleja y separa de la unidad que es propia de esa dimensión primaria de la conciencia que existe más allá de dicha dualidad, ¿sí? Esta es la mente básica, que continúa, de hecho, momento a momento, la conciencia sustrato, y que opera y funciona como una especie de receptáculo de las impresiones y semillas kármicas, decíamos. Cada acción con la que nosotros nos involucramos de mente, palabra y cuerpo, sea positiva, sea negativa, deja impresiones, deja esa semilla, ¿verdad?, en esta dimensión de la conciencia. Muy similar, si ustedes les gusta este ejemplo, a un disco duro y una impresión magnética en él, ¿sí? En el disco duro, toda operación se graba. Así sucede también en la conciencia, ¿sí? Cada impresión, se dice, opera como una especie de semilla, que es lo mismo que decir una potencialidad. Y esa potencialidad madura o se activa en dependencia de ¿qué? ¿Qué se requiere para que esa semilla kármica florezca o se active? Lo que se llaman causas de maduración, ¿sí? Condiciones que favorecen que esa impresión madure, que se dan a lo largo de la condición vital, ¿verdad? Nosotros hemos amasado a lo largo del tiempo sin principio una miriada de semillas kármicas positivas, pero también hemos amasado una miriada de semillas kármicas negativas. Ahora, en este momento, nosotros que no hemos purificado nuestro karma, no del todo, ¿verdad?, tenemos esas colecciones de potencialidades. ¿Y de qué depende que se expresen? Precisamente de causas de maduración. Ahora, en una persona ordinaria, esas potencialidades se expresan automática e inercialmente cuando se topan o se ven expuestas a las causas de maduración. El individuo no tiene injerencia sobre ese proceso porque previamente no ha hecho un recuento, no tiene un inventario de esas semillas kármicas y no tiene conciencia de cuáles son las causas de maduración que las activan. Una de las razones por las que el ejercicio contemplativo comienza con la iniciativa de un recuento de tu propia vida, es precisamente para darte cuenta cuáles son esas semillas y potencialidades y cuáles son las causas y circunstancias que las activan, para poder reclamar injerencia en ese proceso y no ser absoluta y completamente dominado por la operación inercial del mismo. De tal manera que tengas control sobre de tu propia vida en lugar de ser víctima de la misma, que es la condición que nos caracteriza ahora. Esa es una de las razones por las que, por ejemplo, en la tradición budista, aprendemos a detectar, a señalar la presencia de todos los factores mentales que condicionan la experiencia que tenemos del mundo. Los 51 factores mentales de los que les hablaba. Esos 5 factores mentales omnipresentes que siempre acompañan a la cognición. Los factores mentales objeto asertivos que siempre están presentes pero en diferentes grados de intensidad. Los factores mentales virtuosos, los no virtuosos. Los factores mentales variables. Aprendemos a detectarlos porque nos ayudan a entender cómo opera o cuáles son las funciones primarias de la conciencia y cómo nos relacionamos con el mundo.
Y así podemos elegir cuáles son las que queremos fortalecer y cuáles son las que queremos debilitar. Pero si tú no partes de un proceso introspectivo, si no has hecho esa tarea, si no tienes ese inventario, todas esas funciones, ¿cómo operan? Automáticamente, en piloto automático. Es como vivimos nosotros, ¿sí? Entonces se dice que si nosotros rutinariamente repetimos ciertas acciones, naturalmente estas impresiones que se depositan en la conciencia sustrato se fortalecen y también se multiplican, ¿verdad? Y esta masa, este acopio de semillas kármicas, precisamente opera como la fuente de nuestros patrones habituales, de las tendencias que nos impulsan a actuar de la manera en que nosotros lo hacemos, una y otra vez de forma reiterativa. Y estas acciones, ¿verdad?, que precisamente propician un impacto muy poderoso sobre la mente, ¿verdad?, son acciones mentales, para empezar, evidentemente, que determinan el movimiento de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, de nuestras motivaciones. Y estas acciones mentales, como podrán imaginar e inferir, eventualmente maduran y se convierten o se manifiestan a través de acciones físicas, a través de acciones de palabra o acciones de cuerpo, ¿verdad? Y es este aspecto de la mente que oscurece nuestra percepción genuina, nuestra capacidad de ver las cosas como son. Y consecuentemente, pues, fallamos en esa central tarea que es la de reconocer nuestra propia cara, nuestra propia naturaleza, la sabiduría de la naturaleza búdica en general. Y la totalidad del sendero budista, el objetivo primario del mismo, es lograr el reconocimiento de esa naturaleza. ¿Hasta aquí me siguen? Bien, entonces, habiendo dicho todo esto, ¿qué sucede durante el tránsito del morir? Algo maravilloso, que esas 8 conciencias grosas, las 6 conciencias sensoriales, la conciencia aflictiva y la conciencia sustrato, sin que nosotros metamos las manos, cesan, se desorganizan, tienen una pausa. Y cuando esto sucede, ¿qué acontece con la conciencia primigenia? Surge, pero ¿por qué surge? Porque siempre estuvo ahí, porque es la conciencia que permea, subyacente a todos los procesos mentales, siempre está presente, aun cuando no estamos conscientes de ella, aun en estados que conocemos como inconscientes, como el dormir profundo o la coma, esa conciencia está presente. Simplemente no hay conciencia de esa conciencia, pero hay conciencia. Hay conciencia, quiere decir, esa conciencia está ahí, aunque no esté activa, funcional. O está activa, pero ¿cuál es el problema? Está obnubilada, ¿sí?, por las capas de la conciencia grosa. La conciencia sustrato, sus semillas, impresiones y tendencias, la conciencia aflictiva y las 6 conciencias sensoriales que son dualistas y que nos alejan de nuestra naturaleza. Por eso esas conciencias, ¿cómo se les llama? Vijnana. ¿Y qué quiere decir Vijnana en sánscrito? ¿Se acuerdan? Jnana, la conciencia que existe y opera separada, divorciada, fragmentada de su naturaleza esencial, no dual. ¿Se entiende eso? Ahora, en el tránsito del morir, cuando abandonamos esta vida, cuando cesan esas conciencias y surge la conciencia primigenia, esto es el tránsito entre el entreestado doloroso de la muerte y el bardo del Dharmata. ¿Se acuerdan? El bardo del Dharmata tiene 2 fases. La primera, la que en primera instancia se hace presente y manifiesta, la manifestación de la luminosidad base. ¿Qué es la luminosidad base? Jnana, la dimensión primaria de la conciencia, que es la base de todas las conciencias y que es luminosa. Eso quiere decir que ilumina, que saca de la penumbra, que percibe, ¿verdad? En ese momento la luminosidad base, de forma espontánea y natural, sin esfuerzo, se manifiesta. Ahora, esa conciencia
¿En qué se distingue de la conciencia de un Buda? En nada. Esa es la conciencia de un Buda. Ahora, esa es nuestra dimensión esencial. Así que, ¿qué podemos decir? Si esa es nuestra dimensión esencial, también podemos afirmar y señalar, somos Budas, porque somos esa conciencia. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un Buda y nosotros? En esa dimensión no hay diferencia, pero hay una diferencia, no somos Budas. ¿Por qué? La única diferencia es que un Buda reconoce esa conciencia y una persona ordinaria no la conoce. No solo no la conoce, a veces inclusive la niega, reniega de ella. Vijnana, se divorcia de ella se distancia, se separa, la desconoce. Y por lo tanto se condena a vivir en el mundo de la aflictividad, incontrolables, recurrentes dificultades y problemas. Ahora entonces, si este es el caso, si durante esa transición que demarca el tránsito entre la previa vida y la que viene, se manifiesta de forma espontánea y natural la naturaleza esencial de la mente, ¿es esta una ventana de oportunidad? Entonces, ¿la muerte debe de ser objeto de temor y angustia, de ansiedad? No, al revés. La muerte es una ventana de increíble, exquisita oportunidad para liberarnos. ¿De qué? Bueno, lo puedes decir en el vernacular, de nuestra pendejez, de nuestra percepción equivocada, que se ha perpetuado a lo largo del tiempo sin principio. Y por tanto, en la tradición budista tibetana, esta dimensión del tránsito de la existencia se considera como particularmente extraordinaria, como una ventana de oportunidad para el despertar. ¿Hasta aquí me siguen? Bien, ahora, en ese momento del morir, con la disolución de la conciencia en el espacio, ¿sí?, y del espacio en la luminosidad, nada de ese flujo de conciencia dualista queda presente, que oscurezca a la luminosidad radiante y vacua de la conciencia primigenia. Se manifiesta desnuda, directa, sin oposición. Y al mismo tiempo se dice que en esa condición, si el individuo es capaz de descansar, de reconocer y descansar esa naturaleza, en ese momento mismo puede lograr el despertar y la iluminación. Puede liberarse del samsara. Porque el samsara no es más que la experiencia vital vista a través de ¿qué? Del filtro de las conciencias grosas. Las 6 conciencias físicas, la conciencia aflictiva y la conciencia sutil, la conciencia sustrato, el alaya vijnana. El nirvana es cualquier experiencia vista desde la perspectiva de la conciencia primigenia, de la conciencia no dual, jnana, ¿sí? Pero aunque tú no puedas descansar y morar en esa dimensión de la conciencia y tan solo seas capaz de permanecer en ella por segundos, el tiempo que en ella permaneces es uno en donde la rigidez del karma contaminado se purifica. Esto quiere decir que el tiempo que pasas en el reconocimiento de la luz clara esencial de la mente es uno en donde purificas una enorme cantidad de impresiones, hábitos y tendencias dualistas. El karma. Así que también sirve, aunque no puedas morar en ella y liberarte, como una herramienta para purificar el karma, que también va a determinar la condición de tu vida futura, propiciando que tu vida futura sea una buena vida, en oposición a una vida que no favorezca el desarrollo evolutivo. ¿Sí? Entonces nuestra intención como practicantes es el poder en efecto descansar en esa primaria conciencia que emerge en el tránsito del morir, la luminosidad base, la luz clara esencial de la mente. Y el arribar a nuestro destino, que es el despertar la iluminación a través de la vía más corta, la ruta más corta, aquella del menos esfuerzo, del menor esfuerzo,
que es ¿no? Y evidentemente confiaremos en prácticas como son las del shamatha y el vipassana para desarrollar la fortaleza mental que se requiere, como también el poderío para practicar de tal manera que nosotros podamos en el tránsito del morir reconocer y descansar en esa dimensión de la conciencia. Para eso nos preparamos durante el bardo de la vida. ¿Sí? Generalmente se dice, ¿verdad? Se enseña en la tradición tibetana que nosotros vamos a poder descansar en la luminosidad básica por lo que denominan 5 días de samadhi. ¿Cuánto tiempo puedes descansar en esa conciencia? 5 días de samadhi. Un día de samadhi es equiparable al tiempo, ¿verdad?, en que una persona puede permanecer en un estado libre de distracción en la naturaleza esencial de la mente. ¿Sí? Esto quiere decir, ¿verdad?, que si tú has generado la habilidad de descansar en la naturaleza esencial de la mente 5 minutos, en el tránsito del morir vas a poder hacerlo por 25 minutos. Si puedes hacerlo por 1 hora, 5 horas. Si puedes hacerlo por 1 segundo, ¿verdad?, 25 segundos. ¿Sí? Ese es el tiempo en el que uno puede descansar en la naturaleza. Y mientras más tiempo descanses en ella, más karma purificas. Y más se diluye la estructura dualista de la conciencia. Y si puedes descansar en esa naturaleza indefinidamente, durante ese tránsito, automáticamente es en el mismo que logras el despertar y cesan los procesos de transición. Ya no transitas por el entreestado de la luminosidad aparente y ya no transitarás por el entreestado kármico del devenir. En ese momento lograrás el despertar. ¿Sí? Bien. Este proceso también es descrito como el encuentro entre la luminosidad madre y la luminosidad hija. ¿Sí? La luminosidad hija es la naturaleza, el reconocimiento de la naturaleza esencial de la mente que nosotros actualizamos durante la vida cotidiana, durante el entreestado natural de la vida, pero que se manifiesta en nosotros todavía obnubilada por la presencia de estas otras conciencias que son un filtro para ella. Por eso se le llama la luminosidad, la luz clara de la mente hija, porque todavía está disminuida, es pequeñita, es germinal. Pero durante el tránsito del morir, la luminosidad base de la mente madre aparece, que es esa dimensión de la conciencia sin ningún tipo de filtro. Y entonces, si nos hemos preparado a través de reconocer o atisbar siquiera la luminosidad de la mente hija, en el tránsito del morir, cuando ésta se encuentra con la luminosidad de la mente madre, eso produce el despertar y la iluminación, gesta el despertar y la iluminación. ¿Sí? Bueno, ¿hasta aquí me siguen? Vamos a hablar de este tema, el encuentro entre la luminosidad hija y la luminosidad madre. ¿Sí? Este es un elemento central del bardo del Dharmata, el bardo de las cosas como son, la transición hacia las cosas como son. Pero dejémoslo aquí esta tarde, ¿les parece? Muy bien, les recuerdo rápidamente, no olviden que en un par de semanas va a estar con nosotros en residencia Cristina Polites, que es una de las estudiantes y discípulas principales del Dr. Nidachen Atsang, uno de los más prominentes médicos tibetanos contemporáneos, el fundador del Instituto Tibetano de las Ciencias de la Salud y el Bienestar, el Instituto Sowa Rigpa, y va a impartir el sábado 28 y domingo 29 el seminario Técnicas de la Medicina Tibetana y Yógicas para la Salud y la Vitalidad. Vamos a estar estudiando principios fundamentales de la tradición de la salud y el bienestar tibetano, cómo identificar, por ejemplo, los patrones en nuestra propia tipología constitutiva para poder comprender las causas que perturban nuestra energía, nuestros procesos mentales y corporales, aprender a hacer modificaciones simples a través de la dieta, del estilo de vida,
para promover la salud física, y prácticas de meditación budistas, técnicas de respiración y yógicas, ejercicios para abrir los canales energéticos, relajar la mente y nutrir los órganos internos. Es de verdad un programa súper lindo. Si tienen la oportunidad, de verdad les recomiendo que lo aprovechen, lo tomen, ya sea presencial, que es siempre lo mejor, y si no, virtual. Se va a estar transmitiendo virtual. Y lo pueden hacer en vivo o diferido, dependiendo. Ahora sí que ya está masticado y en la boca, ¿ok? Para que tengan esa oportunidad. Y el día 25 y 26 de mayo va a estar Cristina en nuestro centro de Querétaro. También el programa se va a transmitir por internet y va a impartir el seminario Técnicas tibetanas médicas y rituales para restaurar la energía vital y optimizar la longevidad. Ahí va a estar hablando acerca de la energía vital, el La, ¿verdad? Que es un tema fascinante de el Tantra budista, la forma sutil de nuestra energía vital, la energía pura de los 5 elementos que circula dentro del cuerpo según el ciclo lunar. Esta energía está cercanamente relacionada con nuestra conciencia y protege y nutre nuestro cuerpo y mente. El La puede verse perjudicado por enfermedades crónicas, estrés, traumas físicos y emocionales, o por tratamientos médicos invasivos y agresivos. Tradicionalmente se dice que la energía La puede ser sustraída o robada por influencias externas de carácter negativo, y los síntomas de la pérdida de La incluyen pues la falta de fuerza, de estabilidad corporal o física, la fatiga crónica, la ansiedad y la depresión. Y vamos a estar hablando de cómo recuperar el La, ¿sí? Que es también un tema fascinante, no solo del budismo tibetano, sino del chamanismo tibetano, ¿sí? Bueno, pues ojalá nos acompañen. Terminemos por ahora aquí, dediquemos el mérito, y así deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado y cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición del estado de sabiduría y compasión de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. ¿Así es? Así es. Así es. Pues muchísimas gracias, especialmente gracias por acompañarme presencialmente esta tarde, y gracias también a todos los que lo hacen virtualmente de tantas diferentes partes de México y del mundo. Muchas gracias y nos veremos la semana próxima. Por cierto, este fin de semana, sábado y domingo, estoy en nuestro centro de León, Guanajuato, y voy a estar impartiendo un programa intensivo que se intitula no me lo pusieron aquí, pero le llamamos Cultivando una mente feliz en tiempos turbulentos. Por si conocen a alguien que puede interesarse en ese programa, ese no se va a transmitir virtualmente, solo es presencial, sábado y domingo, que visito después de casi 2 años, 8 meses de ausencia a nuestra comunidad de León. ¿Ok? Muchas gracias, que estén bien.